Bienvenidos a todos a este nuevo video, ya, donde vamos a estar viendo el ajuste de curvas. Un tópico bastante importante porque, bueno, es lo primero que se ve en este curso de métodos numéricos y además generalmente corresponde a una prueba, o sea, perdón, a una pregunta que se evalúa en la PEP 1. Entonces, el enfoque que nosotros vamos a ver para el ajuste va a ser un enfoque matricial, ¿no? Que nos va a servir para obtener el ajuste, un ajuste en general de muchos modelos, ¿ya? El requisito de estos modelos es que sean una combinación lineal de los parámetros que nosotros estamos buscando, ¿ya? Em, entonces, lo que interesa generalmente es si es que uno tiene una ecuación compleja, siempre linealizarla, ¿ok? Es decir, transformarla en una recta, ¿ya? Entonces, si nosotros somos capaces de transformar una ecuación a un modelo de recta o incluso polinomial, ¿ok? Recuerden que tiene que ser una combinación lineal, entonces nos sirve un polinomio. Em, Vamos a poder aplicar este método, ¿ya? Entonces digamos que nosotros tenemos puntos en i, ¿ya? El ajuste en el fondo les voy a mostrar mejor al tiro en la pizarra que tengo acá preparada. Entonces, un ajuste significa que nosotros vamos a tener puntos, ya voy a escribir acá un plano. Entonces nosotros vamos a tener puntos o datos, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, datos experimentales tomados de una muestra o de un laboratorio, etcétera. Y nosotros vemos los datos y decidimos hacerle un ajuste, por ejemplo, lineal, ¿no? Entonces un ajuste lineal quiere decir que nosotros vamos a tomar una recta que pase por estos puntos de tal forma que el error que hay aquí, estos errores, que en el fondo es la diferencia entre el dato real que yo he calculado, obtenido, este sería como el dato real, y el dato que yo estoy aproximando, que es que corresponde al modelo, ¿no? Entonces esta diferencia, ¿no? Corresponde al error, ¿ya? Y uno quiere obtener una recta, en este caso un modelo lineal que se aproxime de tal forma que minimice este error, ¿ya? Porque recuerden que por estos puntos pueden pasar infinitos rectas, ¿ya? Pero va a haber una recta, ¿no? Una sola recta que de tal forma que la suma de estos errores, o básicamente es todos estos errores, sea la menor, ¿no? El menor error. Entonces, para poder hacer el ajuste, lo que uno hace en este método es armarse un vector o armarse un sistema, ¿no? Entonces acá lo que uno hace es colocar los valores en i de los datos que uno tiene, ¿ya? Entonces un vector columna de los valores o los datos en i, ¿ya? Em, lo voy a escribir acá. Entonces uno en general tiene puntos. Este es el punto, por ejemplo, x1, y1. Luego acá tengo el punto x2, y2, etcétera, ¿no? Uno tiene una colección de datos. Entonces acá lo que uno tiene es puntos en x, ¿ya? x1, x2 hasta xn. Y luego coma y tiene una colección de datos en i1, i2 hasta in, ¿ok? Entonces lo que uno hace es que quiere ajustar estos datos, esta colección de datos los quiere ajustar a un modelo de la forma y es igual a más b por x, ¿ok? Un modelo lineal. Entonces lo que uno hace con estos datos es armar este mismo modelo, pero de forma matricial, porque aquí, si se dan cuenta, yo tengo datos. Entonces lo que uno hace es escribir i, en este caso este sería como el i, es igual a... Y de forma matricial, esto de i es igual a más bx, como son muchos datos, entonces de forma matricial hay que escribirlo así. Acá lo que uno hace es colocar un vector de unos, ¿ya? Y acá lo que hace es colocar los x, x1, x2 hasta xn. Y esto va multiplicado por, en este caso, a y b, ¿ya? ¿Por qué acá va unos y x? Bueno, porque si se recuerdan, cuando uno hace multiplicación de matrices, este a lo que va a hacer es multiplicar a estos unos, ¿ok? ¿Ya? Y el b o el beta va a multiplicar a los valores en x, ¿ok? Entonces ahí vamos a tener el sistema y es igual a más bx, ¿ok? ¿Ya? De hecho, si uno desglosa esto, en el fondo va a tener un sistema de ecuaciones, ¿ya? Ecuaciones de la forma i1 es igual a más b por x1,
después I2 es igual a A más B por X2 y así, ¿no? En ecuaciones. Entonces lo que uno tiene es un sistema sobredeterminado, ¿no? Donde tengo eh, muchas ecuaciones para simplemente dos incógnitas, ¿ya? Entonces el problema, este es un problema de optimización donde uno encuentra el A y el B de tal forma que se minimicen los errores. Ahora, ¿cómo obtengo este A y B? Bueno, lo que uno hace es un trabajo matricial para despejar este vector de acá, y lo que uno obtiene es que este beta, ¿no? Se calcula de esta forma, ¿no? Que sería la matriz X traspuesta por la matriz X, todo eso a la inversa, ¿no? Se le aplica a la inversa, y luego el resultado se multiplica por X traspuesta por Y, ¿ya? Esta sería la forma matemática de escribirlo. Y acá está la forma en MATLAB, ¿ya? Aunque está malo porque acá faltan unos por, ¿ya? Entre medio de las X y las Y falta el asterisco que es multiplicación, ¿ya? Entonces, la solución en el fondo es este beta, ¿ya? Entonces, lo que uno hace en MATLAB es armarse este sistema, o sea, armarse el vector Y y el vector X, y lo que hace es despejar el beta de esta forma, ¿no? Entonces, vamos a ir al MATLAB para hacer el ejercicio. Primero les voy a mostrar el ejercicio, ¿ya? Entonces, el ejercicio que vamos a ver es este, que dice: se tienen los siguientes datos, X, tenemos datos en X y datos en Y, y nos piden realizar un ajuste lineal y polinomial de grado 2, ¿ya? Es decir, un polinomio de grado 2. Y además nos piden determinar cuál es el mejor ajuste, ¿ya? Ahí puse mejor ajuste, pero bueno, es mejor ajuste. Y nos piden justificar. ¿Ya? Esa justificación lo vamos a hacer con estas fórmulas estadísticas, ¿no? Que nos dicen más o menos, o que nos ayudan a interpretar, ¿no? Nuestra aproximación, ¿ya? Entonces, para hacer este problema, tenemos que armar el sistema, ¿ya? Entonces, estos datos en X y en Y yo ya los traspasé a MATLAB, así que vamos a ir a MATLAB, ¿ya? Acá tengo los datos, ¿ya? Aquí ya tengo los datos. Entonces, lo primero que hay que hacer es escribir mi vector X grande, ¿ya? Perdón, mi vector Y grande, que corresponde a los vectores en Y, pero en tipo columna, ¿cierto? O sea, es un vector de muchas filas. Entonces, para hacer eso, simplemente hacemos y agregamos esta comilla, y eso va a hacer que esto sea traspuesto, es decir, se transforme, en vez de puras filas, perdón, puras columnas, se transforme a puras filas, ¿no? O de un vector fila pasa a un vector columna. Entonces, si nosotros ejecutamos, fíjense que el I está así, y este Y grande nuevo, como es Y traspuesto, se genera hacia abajo, ¿ya? Ustedes pueden hacer esta transformación. Bueno, yo siempre recomiendo hacer esto porque así distinguen entre el vector Y y el vector Y grande, ¿no? Del sistema, ¿ya? Para que no se equivoquen. Entonces yo recomiendo hacer esto. Luego el X, el vector X grande. Ya vamos a volver a MATLAB para mostrarles. Entonces lo que nosotros en el fondo hicimos es esto de acá. Hicimos este vector de acá, ¿ya? Que son los datos en Y, pero puestos de esta forma, ¿ya? Bueno, como un vector de muchas filas y una columna. Entonces ahora nosotros tenemos que armar el vector X, ¿ya? Que si se dan cuenta son puros unos en la primera columna y luego los datos en X en la segunda columna. Entonces si nosotros volvemos acá, entonces el X grande va a ser, lo puedo escribir así como una matriz, y acá en esta matriz yo le voy a incrustar que la primera fila, perdón, la primera columna sea un vector de puros unos, ya para hacer un vector de ones, nosotros acá escribimos ones. Este vector de ones va a ser de una columna, entonces escribimos una columna, y acá tenemos que poner el número de filas. En este caso el número de filas corresponde a la cantidad de datos que nosotros tenemos, ¿ya? Como nosotros tenemos 9 datos, entonces acá ponemos 9,1, ¿ya? Si nosotros ejecutamos esto, vemos que acá tenemos el vector X y tenemos puros unos. Entonces, ¿qué nos falta? Agregar los valores en X a la derecha, ¿no? Entonces acá en este espacio nosotros escribimos este X, ¿ya? Pero estos X nuevamente están en vector tipo fila, entonces para pasarlo a tipo columna hacemos la traspuesta, ¿ya? Guardamos y ejecutamos, y fíjense, ahí está. Entonces ahí hemos armado acá, bueno, no sé si se verá mucho, ¿ya? Hemos armado el vector X mayúscula, ¿no? Con puros unos y los datos en X acá a la derecha, ¿ya? Si nosotros de hecho volvemos al PPT, ¿ya? Es exactamente lo que nosotros necesitábamos. Entonces ahora hay que obtener beta usando esa fórmula que está ahí, ¿ya? Entonces volvemos. Entonces el beta, que va a ser la solución, nos va a dar los coeficientes en A y en B, es la inversa, ¿ok? La inversa de X traspuesta, me parece, por X, ¿ya? Voy a ver la fórmula un momento. Ya. X traspuesta por X, perfecto. Por X traspuesta por Y. Entonces acá
faltaría por X traspuesta por Y. ¿Ya? Entonces con esta fórmula nosotros obtenemos los coeficientes de A y B, ¿no? O el valor de A y B que nos hace un ajuste de la forma Y es igual a más BX, ¿ok? Ah, por cierto, no sé si lo comenté en las ayudantes pasadas, para hacer comentarios en MATLAB lo que usamos este símbolo de porcentaje. ¿Ya? Entonces con esto aquí vamos a obtener los coeficientes A y B. Entonces hacemos clic en Run y ahí están los coeficientes, ¿no? El A en este caso sería -2 y el beta, que es la pendiente, sería 1,4. Entonces ya tenemos los dos coeficientes. Ahora los vamos a extraer para ser un poco más ordenados y vamos a decir que el valor de A es beta en 1, ¿ya? Beta en 1, o sea, este valor, y el valor en B minúscula va a ser este beta, ¿no? Este beta que contiene dos valores, si se dan cuenta. Y el segundo valor corresponde a beta en 2. ¿Ya? Con esto simplemente hemos extraído el coeficiente A por separado y el coeficiente B por separado. Entonces ahora corresponde graficar para ver cómo quedó. Entonces vamos a graficar los datos primero. Entonces vamos a hacer un plot de x, y minúsculas. Los vamos a plotear con un color rojo y pelotitas. ¿Ya? Y ahí están. Bueno, no se ve, así que les voy a mostrar la pantalla. Ahí estamos. Ahí está. ¿Ya? Ahí están los datos. Entonces ahora vamos a graficar el ajuste lineal, ¿no? Como ya tenemos los coeficientes, entonces podemos armar una función. ¿Ya? Entonces podemos acá escribir x2, ¿ya? Entonces el x, si se dan cuenta, va de 1 hasta 9, entonces vamos a ir también de 1 hasta 9, ¿ya? Pero vamos a hacer la partición más fina, entonces acá vamos a agregar 0,01, por ejemplo. El i2 va a ser x2. Bueno, el i2 va a ser esta forma, a más bx, entonces acá voy a escribir a más b por x, pero x2. Y acá a un lado voy a plotear mi x2, mi i2, ¿ya? Y los vamos a hacer de color azul, ¿ya? Para verlo un poco distinto. Entonces guardamos, vamos a ocultar algunas cositas y ejecutamos y ahí está, ¿no? Entonces la línea azul corresponde al ajuste y las pelotitas rojas corresponden a los datos obtenidos, ¿ya? Podríamos agregar un legend y escribir aquí, no sé, datos, coma, y aquí escribir ajuste lineal. ¿Ya? Podríamos agregar un título también, ajuste lineal, y podríamos escribir también el nombre de los ejes, ¿no? De los ejes coordenados, ya para que se vea un poco mejor o más presentable el gráfico, ¿ya? Y ahí estaría nuestro gráfico. Bien, ahora vamos a hacer, vamos a calcular algunos datos estadísticos, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a calcular todo lo que está aquí, ¿ok? Vamos a calcular el residuo, el error respecto a la media, el coeficiente de determinación, la desviación estándar, el coeficiente de correlación y la media, ¿ya? Estos son datos que a menudo el profe pregunta, así que es muy importante saber cómo se hace, ¿no? Entonces, el más fácil de todos es la media y además nos va a servir para calcular otros valores. Entonces, lo primero que vamos a sacar es la media, ¿ya? Esta media corresponde a la sumatoria de los datos en i, ¿ok? Son los datos en i dividido en n, ¿ya? Tal como calcula uno la media o también llamado el promedio. Entonces vamos a ir a MATLAB. Entonces acá vamos a escribir i_prom, ¿ya? Para decir como que vamos a calcular el promedio. Entonces tenemos que calcular el promedio de esto de acá. Entonces, ¿cómo calculamos el promedio de esto? Recuerden que el promedio es la sumatoria de estos datos dividido en n, ¿no? ¿Ya? El n es 9, ¿ya? Porque tenemos 9 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Y cómo calculamos la suma de todo esto? Podríamos hacerlo con un ciclo for, ¿cierto? Pero eso tomaría un tiempo, ¿no? Y muchas líneas de código. Entonces acá vamos a aprovechar de la fórmula sum, ya que calcula la sumatoria, ¿cierto? De un vector. Entonces acá tenemos que poner el vector i, ya que correspondería a este vector. Y con eso me va a sumar todos estos datos. Y luego lo tengo que dividir en el número de datos, que en este caso es 9. Pero imagínense que yo tengo una colección de datos muy grande. Entonces no me es viable contarlos. Así que lo que vamos a hacer es usar la fórmula length para obtener el largo del vector. Entonces aquí ponemos length de i, ¿no? Guardamos y ejecutamos y ahí está que nos dice que el promedio es 5,2778. ¿Ya? Entonces ya tenemos el promedio.
Ya, volvamos al PPT a ver qué más necesitamos. Podríamos calcular, por ejemplo, el error respecto a la media, ya que tenemos el promedio, entonces, y tenemos los datos, podríamos calcular el error respecto a la media. ¿Ya? Entonces, volvamos a MATLAB. ¿Ya? Entonces, el error respecto a la media, ¿ya? Vamos a decir, a ver, deme un segundo para ver cómo se escribe. Ya, es ST. Entonces, ST, que es el error respecto a la media, corresponde a la sumatoria, nuevamente, pero acá tenemos que escribir que es una resta, ¿cierto? Es la resta de los datos en I menos el promedio, ¿ya? ¿Qué estamos haciendo acá? Aquí lo que estamos haciendo a esta operación es que a cada valor de I, ¿ya? Es decir, a estos datos de acá le vamos a restar el promedio, ¿ok? Recuerden que cuando nosotros, en la primera clase, cuando vimos suma o resta de un vector con una escala, lo que hacía esta suma o resta de este valor, le restaba a cada dato. Entonces aquí le estamos restando a cada dato el promedio. Y luego esto lo tenemos que elevar al cuadrado, ¿cierto? Porque si nosotros nos fijamos en la fórmula, el error respecto a la media, vemos que es la sumatoria de los i sub i menos i promedio y todo eso al cuadrado, ¿ok? O sea, es una sumatoria al cuadrado. Entonces acá lo que nosotros vamos a poner vamos a escribir i menos el i promedio y todo esto, ¿ya? Con doble paréntesis, los vamos a elevar al cuadrado. Entonces tenemos que hacer punto al cuadrado, ¿ok? Entonces con eso estamos elevando cada valor. Recuerden que el punto es para decir cada valor del vector, ¿ya? Porque si nosotros no ponemos esto, esto lo va a interpretar como el producto de dos vectores, ¿no? Así que tenemos que poner punto para cada valor lo eleva al cuadrado y luego todos esos valores los sume, ¿ya? Y con eso obtendríamos el ST, ¿no? Que es el error respecto a la media. Entonces ejecutamos y ahí está, ¿no? 139.5558. Bien. ¿Qué nos falta? El error SR, ¿no? Así que si volvemos al PPT, el SR corresponde al residuo y es eh, el I sub I menos, y aquí muy importante, f de x corresponde a los I, pero del modelo, o sea, de nuestra predicción, ¿no? O de nuestro, bueno, de nuestro modelo lineal, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Volvemos acá. Y fíjense que es la suma de los errores al cuadrado, ¿ok? Así que, bueno, es bien parecido a la de abajo. La única diferencia es que en vez del I promedio ahora vamos a estar usando los valores que nos entregó el ajuste, ¿ya? Entonces acá vamos a poner SR, que es el error o el residuo, ¿no? Este se llama el residuo. Sería una sumatoria de los i's, ¿ya? Menos, y acá tenemos que poner los i del, del ajuste, ¿ya? En este caso, si se dan cuenta, nuestros datos del ajuste eh, corresponden, ¿ya? A un vector x completamente distinto, ¿ya? Entonces, una forma de arreglarlo sería hacer que el vector en x sea el mismo, o sea, esto, ¿ya? Porque nosotros tenemos que evaluarlos en los mismos x, es decir, nuestro modelo lineal tenemos que evaluarlo en x igual 1, x igual 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ingresar acá los i que corresponden a esos datos, o sea, ingresar i de 1, después i de 2 y así. Entonces, si se dan cuenta, esta forma que yo definí no es muy cómoda, ¿no? Porque nos va a obligar a hacer otra o reducir este vector. Entonces acá les voy a hacer una recomendación muy importante, ¿ya? Entonces acá vamos a comentar esto y lo que vamos a hacer es una función fantasma, ¿ok? Entonces una función fantasma, aún no hemos visto funciones en MATLAB, ¿ok? Pero bueno, los que hayan visto programación, una función permite ejecutar código, ¿ya? Y obtener salidas a partir de entradas, ¿ok? La diferencia en la función fantasma es que no es necesario definir una estructura y no nos sirve, de hecho, para ejecutar código dentro de la función, ¿ya? La función fantasma lo que hace es básicamente, me parece que se escribe así, me parece que se escribe así, ¿ya? Así me parece. A ver, x.
Me parece que se escribe así, o si no, se escribe así. No. Bueno, a ver, voy a ejecutar esto porque me parece que se escribe así, ya. Entonces la función fantasma se escribe de esta forma, esta es la sintaxis, entonces nos permite eh, realizar operaciones, o sea, es como si nosotros hiciéramos una función matemática, básicamente. O sea, aquí es como si estuviéramos definiendo una función matemática. En este caso sería f de x igual a x al cuadrado. ¿Ya? Ahora, pongo punto al cuadrado porque nos sirve también para evaluar vectores, si se dan cuenta. ¿Ya? O sea, aquí yo podría ingresar un vector. Entonces, mi función fantasma que yo quiero hacer es la del modelo. Entonces acá simplemente voy a escribir, va a ser una función de x. Entonces aquí va a ser a más b punto por x. Entonces aquí he definido la función fantasma con estos parámetros. Entonces como voy a usar estos parámetros, esta la tengo que escribir abajo, si no, no me los va a tomar. ¿Ya? Entonces voy a borrar estos valores que yo me di y el plot de estos valores también. ¿Ya? Entonces no ha cambiado nada. ¿Ya? Bueno, me está teniendo error porque aquí estoy definiendo una leyenda de otra función que no existe. Ahora sí. Entonces esta función fantasma me permite evaluarla en cualquier x que yo quiera con estos valores, ¿no? Con a y b. ¿Ya? Entonces acá lo que vamos a escribir acá en el plot va a ser simplemente coma, ¿ok? Coma. Y aquí vamos a escribir el mismo x, ¿ya? Coma, y ahora vamos a usar esta función fantasma para invocarla. Entonces vamos a decir f de x, ¿ya? Coma, y aquí vamos a decir que sea roja y con línea, ¿no? O roja nomás. Hacemos play, ahora sí podríamos agregar ajuste lineal, ¿ya? Y ahí está, ¿no? Ahí está el ajuste lineal para estos datos. Ahora, fíjense que mi función está evaluada en los datos de x, es decir, ahí tengo un punto, acá tengo otro punto, acá tengo otro punto. De hecho, lo vamos a mostrar de esta forma, ¿ya? Ahí está, fíjense que las x corresponden a los valores justo en los x de los datos también, ¿ya? Entonces ahora nosotros vamos a poder calcular este error de acá al cuadrado y sumarlos, ¿ya? Que es el residuo. Entonces, aquí vamos a escribir SR va a ser igual a sum de los i's que nosotros tenemos. Y acá vamos a escribir f de x, ¿ya? Entonces aquí ponemos f de x. ¿Ya? Ahí estamos haciendo una resta de dos vectores. Y esta resta de vectores la tenemos que elevar al cuadrado para que sea la sumatoria de los errores al cuadrado. Ejecutamos y ahí está el SR, ¿no? O el residuo. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que acá nosotros podemos evaluar el vector x, si se dan cuenta. Aquí nosotros evaluamos el vector x, ¿ya? Y como lo estamos usando acá, no afecta el gráfico. Por lo tanto, lo que se puede hacer acá es hacer ahora sí una partición más fina que vaya de 1 hasta 9, ¿ya? De, no sé, de 0 a 5. Y este x2, graficarlo aquí, ¿ya? Entonces, fíjense lo que va a pasar. ¿Ya? Bueno, me tiré error. Porque acá tengo un x2, perdón. Ahora sí. Entonces, fíjense lo que pasó. Ahora yo estoy considerando más puntos para graficar, ¿ya? Para graficar. Sin embargo, en el SR estoy utilizando exactamente los X de de mis datos, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Entonces acá yo F lo puedo evaluar en cualquier X, en X1, X2, X3, ¿ya? Entonces, generalmente lo hago así yo, ¿ya? Defino una función fantasma que me represente el ajuste, ¿no? Para cualquier X. Entonces, para el X del plot, generalmente uso una partición fina. Y obviamente para las fórmulas tengo que usar los valores de X de los datos, ¿ok? Porque tiene que ser una resta entre los valores que yo obtengo y los que acabo de predecir. Entonces ahí estaría el SR, ya estamos casi terminando. Nos quedaría calcular, por ejemplo, el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación, ¿ya? ¿Ya? Que corresponde a ST menos SR dividido en ST, ¿ya? Entonces, el coeficiente de determinación, que es un R cuadrado, ¿ya? Es ST menos SR dividido en ST, ¿ya? Entonces, vamos a ejecutar y si se dan cuenta nos da 0.91. ¿Ya? Recuerden que este R, conforme tiende a 1, que es decir, si es 1 es porque es un ajuste perfecto, ¿ok? Y si es 0 es porque el ajuste es muy malo, ¿ya? Entonces, tenemos 0,9, así que
es un buen ajuste. ¿Ya? Ya, ese sería el coeficiente de determinación. Vamos a calcular ahora el coeficiente de correlación. Correlación. Entonces vamos al PPT. Entonces el coeficiente de correlación es lo mismo que acabamos de calcular, pero hay que sacarle la raíz. ¿Ya? Entonces aquí simplemente el coeficiente de correlación, que es R, va a ser R2, pero en raíz. Entonces para hacer una raíz nosotros hacemos SQRT, me parece, de esta forma. ¿Ya? Entonces ahí está, nos da 0,95. ¿Ya? Estos dos valores son, entre comillas, parecidos, solamente que uno es mejor para decir que si un ajuste es mejor o no, porque es como más, podríamos decir que em, como que la conclusión es más fuerte, ¿no? Considera como, es como más exigente, esa es la palabra, es como más exigente en la conclusión. ¿Ya? Uno de los dos es más exigente. Por ejemplo, el R2 es más exigente. Entonces, uno generalmente, para determinar si un ajuste es mejor o no, usa el coeficiente de determinación, porque si se fijan, es 0,91 y el otro es 0,95. ¿Ya? O sea, este es como más exigente, ¿no? Este nos sirve mejor para discriminar entre un ajuste y otro, ¿ya? Pero obviamente es importante tener los dos porque pueden pedir cualquiera de los dos. ¿Ya? Entonces uno generalmente dice, bueno, el coeficiente de determinación es más cercano a uno, por lo tanto este ajuste es mejor. ¿Ya? Ya. Y con eso estaríamos. Bueno, nos faltaría la desviación estándar, que SI, se llama SI, ¿no? Que sería raíz, SQRT, ¿ya? De ST dividido en n-1. ¿Ya? N-1 recuerden que es los datos, ¿ya? Y los datos eran 9, ¿ya? Pero dijimos que lo podíamos escribir así, ¿no? Length de i. O también length de x, ¿no? Es lo mismo. ¿Ya? Y aquí, bueno, vamos a separarlo en paréntesis para que no haya confusiones. Y ahí tendríamos la desviación estándar que es 4,17. Entonces ahí tenemos, bueno, vamos a escribir acá, desviación estándar. Entonces ahí tenemos ya todos los datos para decir que un ajuste es mejor o no. Obviamente estos datos sirven para también comparar. Entonces ahora vamos a hacer la pregunta 2, ¿no? Que nos pedía que hiciéramos un ajuste polinomial de grado 2. Entonces, ¿cómo hacemos un ajuste de grado 2? Entonces vamos a ir a la pizarra. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora nosotros es ajustarlo, este modelito que hicimos, pero para un polinomio de grado 2. Entonces es muy parecido al tratamiento. Ahora lo que nosotros queremos es ajustar a un i es igual a más b por x más c por x al cuadrado. ¿Se dan cuenta que este es un polinomio de grado 2? Entonces el tratamiento es lo mismo, simplemente acá vamos a escribir los i's, ¿ya? Igual a. El a va a corresponder a vectores de puros unos. El beta va a corresponder o está acompañado de los vectores en x. Entonces acá vamos a escribir los x. Y el c multiplica los valores x al cuadrado. Entonces acá lo que vamos a hacer es escribir los x al cuadrado. Entonces x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, etcétera. Cerramos. Y en el orden que nosotros lo pusimos es primero a, luego b y luego c. Y ya está. Y aquí si despejamos beta nos va a entregar tres coordenadas. ¿Ya? Entonces, fíjense que es el mismo problema, lo único que va a cambiar es mi x. Fíjense, esto es lo único que cambia. Para este caso, ojo, puede haber otros casos en que el y sí cambia, ¿ya? Pero para nuestro caso, lo único que cambiar es el x. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay que hacerle a este x? Agregarle simplemente esta nueva componente que el anterior no la tenía. ¿Ya? Entonces vamos a volver al MATLAB. Entonces, vamos a hacer acá hartos, bueno, vamos a hacer algo así. ¿Ya? Me parece que si nosotros escribimos doble, como que lo podemos separar por bloques. Exactamente. Fíjense que acá esto es como un bloque y acá hay como que separa los bloques. ¿Ya? Entonces acá podríamos poner ajuste polinomial. ¿Ya? Entonces aquí. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo único que cambia es este x. ¿Ya? Entonces lo vamos a copiar. Lo vamos a escribir aquí. Pero ahora va a ser un x2, obviamente, porque es el ajuste polinomial. Y aquí lo único que tenemos que agregar acá en esta componente es estos valores en x, pero elevados al cuadrado. Entonces vamos a hacer punto elevado al cuadrado. Guardamos y vamos a ejecutar. ¿Ya?
Bueno, vamos a ocultar algunas cositas. Ya, de hecho tengo todo. Vamos a ocultar todo. Eh, esto igual. Esto igual. Ya, ahí sí. Entonces ahora sí, si nosotros ejecutamos, ahí está mi vector de x, ¿ya? Tenemos puros unos, los x, y ahora tenemos los x al cuadrado, ¿ya? Vemos que son los x al cuadrado efectivamente, porque uno es uno, después 2 pasa a 4, después 3 pasa a 9, etc. ¿Ya? Y estamos listos. Ahora simplemente tenemos que obtener el beta 2, ¿no? Entonces, esta es la fórmula, aquí está la fórmula, pero como es otro ajuste, vamos a ponerle beta 2. Y aquí los x también cambian, entonces son x2, ¿ya? El i no cambia, como dijimos. Guardamos, esto lo vamos a ocultar. Y fíjense que beta 2 al ejecutarlo me va a ahora va a entregar, bueno, lo oculté, le pido disculpas. Ahí me entrega tres valores, ¿ya? Uno es el A, el otro es el B y el otro es el C. Entonces, vamos a escribir eso, que el A va a ser, vamos a decir A2, ¿ok? Va a ser beta 2 en uno, punto y coma. Después el beta 2. ¿Por qué pongo beta 2? Porque ya tenemos A y B. Entonces, para no confundirme, beta 2. Y acá el C2, ¿no? Que en verdad es un C nuevo, porque en la otra no había un C, pero igual voy a poner C2 para mantener el orden. Va a ser el beta 2 en 3. Entonces, bueno, bueno, sí, ya, los vamos a ocultar. ¿Ya? Entonces ahí ya tendría estos valores. Y ahora vamos a armar nuestra función fantasma. Entonces voy a copiar esto también. Y ahora mi función fantasma va a ser una f2, ¿ya? Y aquí va a ser a más b por, bueno, a2 más b2 por x. Y ahora va a ser más c2 por x, ¿ya? Aunque como estos valores son constantes, si se dan cuenta, son constantes por un vector, no es necesario poner punto, ¿ok? No es necesario poner punto. Entonces esto c2 por x, pero este x sí o sí tiene que estar punto al cuadrado, ¿ya? Porque es un vector y tiene que ir elevado a 2. Listo, y tenemos nuestra función fantasma, entonces ahora nosotros podemos plotear nuestro nuevo ajuste, ¿ya? Que sería, vamos a usar los mismos valores de x, ¿ya? Los mismos valores de x que teníamos acá, solamente que ahora vamos a graficar esta nueva función que va a ser f2 de x2, ¿ya? Si nosotros hacemos este plot, no se va a mostrar, ¿ya? Porque ya tenemos un plot, o sea, no se va a mostrar este plot y yo creo que se muestre. Entonces lo que vamos a hacer es habilitar hold on para que se muestren todas las gráficas. Y aquí esto lo vamos a borrar, ¿ya? En la leyenda y lo vamos a agregar al final. De tal forma que acá vamos a poner coma y aquí vamos a agregar ajuste. eh, Vamos a poner pol 2, ¿ya? Para decir que es un polinomio de grado 2. Vamos a guardar y vamos a ejecutar, ¿ya? Ustedes no están viendo, así que los voy a mostrar a la pantalla. Ahí está, ¿ya? Entonces, bueno, no se ve bien, así que la voy a ponerle aquí de color azul, ¿ya? Ahí sí. Entonces ahora el azul corresponde a un ajuste polinomial de grado 2. Fíjense que es un polinomio de grado 2 efectivamente porque es como una parábola, ¿no? Tenemos en rojo el ajuste lineal y en circulito los datos, ¿ya? Entonces ahora sería interesante calcularle el coeficiente de determinación a esta curva azul y ver cuál ajuste es mejor, ¿ya? Entonces, vamos a hacer enters aquí. Entonces vamos a calcular este coeficiente de determinación. Ya para calcular el coeficiente de determinación necesitamos ST y SR. Entonces tenemos que calcular estos dos primero. Y para calcular estos dos primero necesitamos el promedio. Entonces, bueno, vamos a copiar todo esto. Estas tres cositas. Y vamos a poner I promedio 2, ST2, SR2. ¿Ya? Aquí va a ser suma de I. Bueno, el promedio no cambia. ¿Ya? El promedio cambia, así que lo voy a borrar. ¿Ya? El ST2 tampoco va a cambiar porque si se dan cuenta son los valores de I con el promedio, así que tampoco va a cambiar. Aquí lo único que va a cambiar es SR2 porque acá va el ajuste. Entonces ahora mi ajuste va a corresponder a F2, ¿ya? Así que bueno, nos ahorramos bastante trabajo. Entonces el coeficiente de determinación va a ser un R2. Bueno, aquí voy a poner R3, ¿ok? Ya porque ya le había puesto R2 acá. Bueno, le voy a poner R2, 2 para decir que es el R al cuadrado 2, ¿no? Y aquí vamos a poner ST exactamente. Y acá SR2 va a cambiar, ¿no?
Guardamos. Y vamos a descomentar esto. Vamos a comentar esto. Y vamos a descomentar el de acá, ¿no? Este de aquí también. Para ver cuánto nos dio cada uno. Entonces vamos a ejecutar. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que nos dio. El primer coeficiente de correlación que corresponde al ajuste lineal nos dio 0,91, ¿cierto? Y el segundo coeficiente de correlación que corresponde al ajuste polinomial de grado 2 es 0,99, ¿ya? Entonces, como el coeficiente de correlación del ajuste polinomial o de la parábola, ¿no? Es más cercano a 1, quiere decir em, que el ajuste de la parábola es mejor que el lineal, ¿ok? O sea, este ajuste, los errores entre los datos es menor, ¿no? Y se ve claramente en la gráfica. Fíjense que este puntito respecto a la curva está muy cercano, a diferencia de este puntito con la recta. Fíjense, aquí hay una diferencia considerable, acá igual, ¿no? Acá también hay una diferencia, acá igual. Fíjense que este punto lo dio clavado casi lo dio perfecto en la parábola, mientras que la curva está mucho más arriba, ¿no? Acá igual, o sea, todos los datos se ajustan mejor a la recta, perdón, a la parábola, excepto quizá por este de aquí, ¿ya? Este es como el único dato que está más cercano a la recta que la parábola, ¿ya? Pero todos los demás datos eh, se ajustan mejor a la parábola, ¿ya? O al polinomio de grado 2, ¿ya? Entonces, con esto concluimos, ¿no? Que el polinomio de grado 2 es un mejor ajuste que el lineal, ¿no? Y con eso quedaría respondida, ¿no? La pregunta, ¿no? Que dice determine cuál es el mejor ajuste, justifique. Bueno, ya lo hemos justificado con el coeficiente de determinación. Bien, ahora vamos a ver este ejemplo 2, que bueno, también es una pregunta bastante típica y nos dicen, un investigador reporta los datos tabulados a continuación de un experimento para determinar la tasa de crecimiento de bacterias K por día como función de la concentración de oxígeno C. ¿Ya? Entonces, cuando uno lee eso ya inmediatamente se da cuenta de que em, la variable K, en este caso, es la variable independiente, ¿no? Perdón, dependiente de C en este caso. O sea, C sería la variable independiente, ¿ya? Dicho de otro modo, así como haciendo la analogía a las funciones, el K sería nuestro Y el C sería nuestro X, ¿ok? Entonces nos dan estos datos, ¿ok? Hasta ahí nada nuevo. Lo nuevo es que nos dicen, se sabe que dichos datos pueden modelarse por medio de la ecuación siguiente, ¿ok? O sea, ya nos dan una ecuación, ya, y de hecho no nos dicen que ajuste, ya porque ya tenemos la ecuación y ya tenemos los datos. Y lo que nos piden es determinar CS y Kmax, que son parámetros, ¿ok? Son parámetros. Y además nos dicen que utilice la regresión lineal para estimar, bueno, si ya lo dije, CS y Kmax, y pronostique la tasa de crecimiento para C igual a 2. Ya, o sea, nos piden K cuando C vale 2. Entonces, eso lo vamos a poder hacer, ¿cierto? Cuando tengamos el K, en este caso, em, el Kmax y el CS, y simplemente vamos a tener que ingresar acá el C igual 2 y despejar el K. Ya, entonces, primero hay que determinar Kmax y CS. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya, entonces, aquí vamos a usar la herramienta del ajuste. ¿Ya? En el libro hay un apartado que habla de la linealización de curvas. ¿Ok? Les recomiendo que lo lean. Y lo que hacen es presentan estos tres modelos. ¿Ya? Y mediante un ajuste o bueno, algunas operaciones matemáticas, algebraicas, llegan a lo que está acá abajo, ¿no? Que al final es una linealización de la ecuación de arriba. ¿Ok? Entonces a nosotros nos interesa esta tercera, ¿no? Que si se dan cuenta es parecida al modelo que estamos viendo, ¿ya? Donde tenemos una fracción y abajo una suma de términos. Y es lo mismo que tenemos acá. Entonces, en este caso vamos a usar esta linealización, ¿ok? O algo parecido a esto. Entonces, si nosotros vamos a ir acá, voy a copiar la ecuación. Entonces, esta es la ecuación. Voy a checarlo un poco. Entonces, esta es la ecuación que nosotros debemos ajustarle los datos para obtener CS y Kmax, ¿ok? Entonces esta ecuación la vamos a linealizar para poder aplicar nuestro ajuste, porque de esta forma no le podemos usar el ajuste. Entonces, ¿cómo podríamos linealizar esto? Bueno, el libro recomienda cuando tenemos esto acá abajo sumando y acá arriba un término, nos recomienda que elevemos a la menos 1. De esta forma nos va a quedar 1 sobre k igual a,
Y como tengo a la menos 1, la fracción se va a invertir. Entonces esto me va a quedar cs más c al cuadrado. Y acá abajo me va a quedar kmax por c al cuadrado. ¿Ok? Entonces ahora lo que voy a hacer es distribuir esto, es decir, multiplicarlo acá y acá. ¿Ya? Entonces esto va a quedar 1 sobre k es igual a, y esto me va a quedar cs sobre kmax c cuadrado más c cuadrado sobre kmax c cuadrado. ¿Ya? Básicamente distribuí lo que está acá abajo, o lo separé, dicho de otro modo, esto se simplifica, ¿ok? Y finalmente obtengo esto, 1 sobre k es igual a cs dividido en kmax. ¿Ya? Y este c cuadrado lo voy a separar para que se vea más explícito, 1 sobre c cuadrado, así, ¿ya? Más, y bueno, esto queda 1 sobre kmax. Entonces aquí lo que hemos hecho es linealizar la ecuación. Fíjense que ya no tenemos una fracción, sino que la hemos linealizado. Y de hecho esto se parece al modelo y es igual a x más b, ¿ya? Debido a que esto podríamos considerarlo como nuestro y, ¿ok? Esto podríamos considerarlo como nuestro b, ¿ya? Perdón, en este caso el a, ¿ya? Pero bueno, hemos estado trabajando así, ¿ya? Hemos dicho que es a más b por x, ¿ok? Así que vamos a respetar eso. Entonces esto sería como nuestro b, entre comillas. Este sería nuestro x. Y este término que está solito, en este caso sería nuestro término A. ¿Ya? Entonces tenemos este modelo, ¿no? Entonces, vamos a proceder, ¿ok? Em, entonces ahora, como ya tenemos nuestro modelo linealizado, podemos aplicar lo que estamos viendo, que es básicamente esto de acá. ¿Ya? Esto de acá. Solamente que ahora los y van a cambiar un poco y los x también. ¿Ya? Entonces, volvamos. Entonces ahora nuestro vector de is van a ser 1 sobre k. Entonces acá voy a escribir 1 sobre k1, 1 sobre k2, hasta 1 sobre kn. ¿Ok? Igual a, ¿ya? Y aquí el término a, ¿cierto? Como siempre van a haber unos, puros unos acá. Y acá tengo que escribir este término acá, que ahora este sería el x, ¿no? Entonces acá los x, en vez de poner x1, x2, x3, ¿no? Ahora hay que escribir 1 sobre x al cuadrado, ¿no? Pero bueno, como estamos hablando en términos de k y de c, entonces sería 1 sobre c1 al cuadrado, 1 sobre c2 al cuadrado, hasta 1 sobre cn al cuadrado, ¿ya? Y todo esto va a estar multiplicado por a y b, ¿ya? Yo siempre les recomiendo comprobar esto que esté bien, entonces toman o la primera, toman la primera y la resuelven, o la desarrollan. Entonces, la primera corresponde a 1 sobre k1, entonces queda 1 sobre k1 es igual a 1 por a, entonces queda a, más 1 sobre c1 al cuadrado, 1 sobre c1 al cuadrado, por b, ¿ok? Por b. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es resolver este sistema y lo que nosotros vamos a encontrar va a ser el este a y este b, ¿ok? Pero si se dan cuenta, por comparación, ¿ya? Fíjense que el a va a corresponder a 1 sobre kmax, ¿cierto? Ese es mi a. ¿Ya? Mi a es 1 sobre kmax. Entonces de aquí yo lo que voy a obtener es mi a, pero mi a va a ser a la vez 1 sobre kmax. Y con el ajuste voy a obtener b o determinar b, pero mi b, fíjense que ahora mi b es cs sobre kmax. Entonces aquí voy a obtener b, que va a ser cs sobre kmax. Por lo tanto, una vez que yo realice o arme este vector y encuentre beta, ¿no? Que va a ser la inversa de bla, 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 que ya lo sabemos, vamos a tener a y b. Entonces, para poder despejar kmax, o para obtener el kmax que nos piden, el k máximo va a ser simplemente 1 sobre a, ¿cierto? De la ecuación. Y el cs va a ser b por kmax. Y ahí vamos a estar listos. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es armar este sistemita. ¿Ya? Entonces, espero que haya quedado claro cómo linealizar, ¿ya? Básicamente es trabajar algebraicamente para que nos quede de esta forma la ecuación, ¿no? Linealizada, ¿ya? También podría quedar un polinomio, ¿ya? Eso no es ningún problema. ¿Ya? Recuerden que también podemos ajustar polinomios y, y otras formas, ¿no?
Entonces hay que armar esto acá, este sistemita, ¿no? Este va a ser nuestro K mayúscula, lo vamos a llamar así, K mayúscula. Esto va a ser mi C mayúscula a por mi beta. Entonces ahí tengo que despejar beta. Entonces vamos a ir al MATLAB ahora. Entonces, bueno, yo ya escribí el C y el K, que son los datos que nos dan en el problema. ¿Ok? Entonces mi vector de Ks va a ser simplemente 1 sobre mis Ks. ¿Ok? Eh, para hacer la división término a término tengo que agregar un punto dividido. ¿Ok? Y si yo hago esto, fíjense, me va a quedar un vector de filas, pero yo los quiero en columnas, así que hago traspuesta aquí. Y ahora sí me quedan hacia abajo y cada de estos términos, uno dividido en esos términos. ¿Ok? Listo. Ahora necesitamos nuestro vector de Cs, que como siempre son, primero hay unos, ¿ok? Unos hacia abajo, entonces una columna, y aquí el número de filas son los unos. Entonces acá podemos poner el largo del vector C, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí está el vector C mayúscula. Y ahora faltarían acá los valores que serían uno sobre los Cs al cuadrado, ¿ok? 1 sobre los Cs al cuadrado. Entonces acá tengo que poner una columna de estos valores 1 dividido en estos valores al cuadrado. Entonces sería 1 punto dividido en lo de Cs traspuesto para que queden hacia abajo. Fíjense que así quedan. Pero esto es 1 dividido, entonces yo quiero 1 dividido al cuadrado. Entonces acá ahora hago punto al cuadrado. ¿Ok? Guardamos, ejecutamos y ahí está. ¿Ya? Ahí estaría el vector de Cs o en la analogía, ¿no? El vector de X. Ahora simplemente tenemos que despejar beta, ¿no? Beta entonces va a ser la inversa, recuerden, la inversa de, me parece que es C traspuesta por C, y acá es por C traspuesta por K. Me parece que es así que voy a ir al PPT para corroborarlo. Em, entonces sería em, X traspuesta por X traspuesta por K. Ya creo que está bien. Ya. Ya, entonces ahí estaría nuestro beta. Vamos a guardar y ejecutar. Y ahí está. Ahí me entregó los dos valores. ¿Ok? Entonces, como dijimos, em, el valor de A sería el beta en 1. O sea, tendríamos A y luego B. ¿Ok? Entonces acá tendríamos A es beta en 1 y el B sería en beta en 2. ¿Ok? Sin embargo, estos valores de A y B a mí no me interesan, sino que yo quiero Kmax y Cs. Entonces dijimos que Kmax, ya si volvemos a la pizarra, dijimos que el K máximo al final va a ser 1 sobre A y el CS va a ser B por Kmax. Entonces el Kmax es 1 sobre A. Entonces el Kmax va a ser 1 dividido en A, ¿ya? Y el CS será beta por Kmax, ¿ya? Vamos a poner CS mayúscula. No CS, no. Guardamos y ejecutamos y ahí está. Estos son los valores que nos piden en el ejercicio, ¿ya? Entonces ahora, ¿cómo podríamos comprobar que estos valores están bien, ¿no? ¿Cómo podríamos comprobarlo? Bueno, si nosotros vamos al PPT, vemos que estos datos se sacaron de este modelo, ¿no? Dichos datos pueden modelarse por medio de esta ecuación. Por lo tanto, nosotros podríamos graficar estos datos y además graficar este modelo, ya que ahora tenemos Kmax y CS, y corroborar que se parezcan o sea la misma curva, ¿no? O que la curva pase por los puntos. Esa sería una forma de comprobarlo. Entonces, vamos a ir al MATLAB. ¿Ya? Voy a activar la pantalla completa para que podamos visualizar los plots. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un plot de los datos. Entonces, C, acá, C, acá. Los voy a pintar como círculos rojos. ¿Ok? Ya, ahí estarían. ¿Ya? Y ahora, como ya tenemos el CS y el Kmax, simplemente ahora podemos hacer la función fantasma. Entonces hacemos una función fantasma arroba de x, ¿ya? En verdad de c, y en vez de ponerle f voy a ponerle k, ¿ya? Para hacer como la analogía de k. Entonces k es igual a una función de c, y aquí tengo que poner la función. Entonces la función, si nos vamos al ppt, ¿ya? La función es kmax por c cuadrado, eh, y todo eso dividido en cs más c cuadrado, ¿ya? Entonces, bueno, aquí lo anoté. Entonces kmax por c al cuadrado, ¿ya? Todo eso dividido en cs más c al cuadrado, ¿ya? Entonces voy a encerrarlo en paréntesis, así.
Y aquí hay algo súper importante que la mayoría comete el error. ¿Ya? Si yo ejecuto esto, bueno, si yo ejecuto esto no va a haber... a ver qué pasó. Em, em, ok, este K ya lo he estado usando, así que voy a poner... ¿cómo le pone? Bueno, pongámosle función, ¿no? Pongámosle F mejor. Ahora sí. Entonces, si nosotros ejecutamos al parecer no hay ningún error, ¿ya? Pero aquí es súper importante darse cuenta de que aquí yo tengo un vector, acá tengo otro vector, y yo aquí lo estoy dividiendo como que si nada. Entonces acá yo sí o sí tengo que poner punto dividido, porque yo estoy dividiendo los valores. Así que ese punto dividido puede ser un error que se les puede pasar, ¿ok? Entonces, si ustedes no quieren cometer ningún error, les recomiendo que siempre usen el punto. Ya con eso no se evitan estos errores. Entonces ahora sí, vamos a plotear. Entonces vamos a plotear, coma. Vamos a plotear C, coma. Y ahora vamos a plotear f de C. ¿Ya? Es decir, usando esta función. Y vamos a pintarla que sea azul, por ejemplo. Guardamos, ejecutamos y ahí está. ¿Ya? Fíjense que se ajusta perfectamente a los datos. ¿Ya? Se ve un poco así porque recuerden que MATLAB une las líneas, así que si yo quiero hacer una partición más fina, podría agregar acá un C2, ¿ya? Que vaya, el C va de 0,5 a 4, entonces podemos ir de 0,5 a 4 también, pero hacerlo más fino, entonces podemos poner 0,5 o 0,1. Y aquí dibujar C2, X2, F de X2, ¿ya? Y ahí vemos que se ve bastante mejor, ¿ya? Sin embargo, me parece que hay un problema porque era de 0,5 a 4, ¿no? Y ahora sí. Disculpen, ahora sí, ahí está. ¿Ya? Entonces vemos que nosotros encontramos CS y Kmax están bien porque se ajustan perfectamente a los datos, ¿no? El modelo que encontramos se ajusta perfectamente a los datos. ¿Ya? Y por último nos pedían predecir, si nosotros vamos al problema, nos piden predecir K, ¿no? O la tasa de crecimiento para C igual 2. ¿Ya? Entonces, simplemente, como ya nosotros tenemos la función fantasma ahora la podemos evaluar en 2, ¿cierto? O para C igual 2. ¿Ya? Y esto sería como el K de 2, ¿no? El K de 2. Entonces voy a poner K2 igual a esta función fantasma evaluada en 2. Entonces, si nosotros evaluamos la función para la concentración igual a 2, voy a ocultar lo demás, eso sí. Veamos que nos da. ¿Ya? Ejecutamos y vemos que nos da 6,6658. ¿Ya? Entonces esta sería la respuesta, ¿no? La concentración K para... Me parece que la concentración, ¿no? Eh, no. La tasa de crecimiento, ¿ok? ¿Ya? K es la tasa de crecimiento. Entonces acá nosotros diríamos la tasa de crecimiento para la concentración de 2 es 6,6658. ¿Ya? Ojo, cuando ustedes ploteen, cuando ustedes hagan el plot, es importante que respeten los ejes. Por ejemplo, el eje X, en este caso, sería C. Entonces aquí sería bueno poner label, aquí poner, eh, aquí sería bueno poner concentración, ¿ya? Y poner las unidades. Me parece que es mg dividido en litros, ¿no? Miligramos por litro. A ver, sí, miligramos por litro. ¿Ya? Entonces, y el eje Y, en este caso, em, corresponde a tasa de crecimiento por día, ¿ok? Entonces aquí pondríamos tasa de crecimiento, y pondríamos paréntesis día, por ejemplo. Ya, y ahí se ve mucho mejor, ¿no? Concentración, ya, bueno, no estoy mostrando, ahora sí. Acá, concentración y aquí tasa de crecimiento, ¿ya? Y acá arriba tendríamos que poner el título, ¿no? Tasa de crecimiento de bacterias en función de la concentración, ¿ya? Algo así. ¿Ya? Entonces ahí estaríamos listos con el ejercicio, ¿ya? Y bueno, espero que les haya gustado. Antes de irme, les quiero mostrar la página, ¿ya? La página es apuntesrene.me, ¿ya? Aquí voy a estar subiendo todo. Entonces ustedes van a ayudantía de universidad, van a métodos numéricos y aquí van a estar eh, las ayudantías grabadas, ya que ya subí, ¿ya? Y aquí ajuste de curva debería estar la que están viendo ahora.
Y bueno, les recomiendo que vayan aquí, guía 1, ajuste de curva. Y bueno, acá hay unos ejercicios. Me parece que tienen que estar logueados con la cuenta Usage para poder meterse. Entonces acá hay unos ejercicios y de hecho de aquí saqué este ejercicio de acá. ¿Ya? Y hay otros ejercicios interesantes que les recomiendo que hagan. ¿Ya? Sobre todo este, por ejemplo. ¿Ya? Y este también, el plano. ¿Ya? Aquí en el plano básicamente lo único que tienen que hacer es en la matriz de X agregar una columna con los datos en X. ¿Ya? Y ya estaría, ¿no? Y lo que obtienen acá, a diferencia de otro ajuste, es una función que depende ahora de dos variables, ¿ya? De hecho, esto es un plano, ¿ya? Entonces ustedes pueden graficar el plano con Mesh o lo que hemos visto ya. ¿Ya? Este ejercicio me parece que se aparece en el libro y parece que le apareció en una prueba, así que bueno, les recomiendo que lo hagan también, ¿ya? Ajuste de planos. Aquí ustedes pueden agregar las variables que quieran, ¿no? Siempre y cuando tengan los datos. ¿Ya? Y pueden ajustar muchas curvas siempre y cuando hagan un ajuste para que se pueda linealizar la ecuación, ¿ok? O que quede en en función de variables independientes, ¿no? Linealmente independientes. Entonces, bueno, eso sería. El recomiendo que hagan esta guía, ¿ya? De hecho, este es el ejercicio que vimos también. Y bueno, eso sería. Y aquí voy a tratar de estar subiendo todas las cosas. Ya acá hay una guía, bueno, una guía. Unos apuntes de la PEP 2, ¿ya? Que hice al final del curso, pero bueno. De hecho, aquí están los programas. Así que les recomiendo que lo vean. Le echen una miradita. Y bueno, eso sería. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.